Muy buenos días, señores participantes. Hoy, 21 de julio, tenemos conferencia de formación parlamentaria con el Instituto Superior Tecnológico José Abelardo Quiñones de la región Tumbes. En esta oportunidad tenemos como conferencista, como presentador, al doctor Jorge Rioja, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Atlas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos en maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales, licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se ha desempeñado como docente en pre y posgrado de diferentes universidades privadas y nacionales en todo el Perú. Con más de 28 años laborando dentro del Congreso de la República, le damos la palabra al doctor Rioja. Doctor Rioja, tiene la palabra. Don Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Primero que quisiera precisar, ¿se me está escuchando bien? Perfectamente, doctor. Gracias, genial. Bien, primero que nada, reiterar mi saludo a los participantes de esta mañana en esta conferencia que vamos a compartir. Y en segundo lugar, por supuesto, empezar por decirles que la tarea que nos encomienda la institución es compartir con los jóvenes y el auditorio que esté presente en esta conferencia conceptos básicos que nos permitan tener un escenario concreto respecto a lo que es la naturaleza de las cosas. Me refiero puntualmente al contexto de que a veces cuando hablamos del Estado lo vinculamos por una mala orientación académica que se nos ha dado en el sentido de que el Estado es el gobierno. Y eso no es así. El gobierno no es más que un grupo organizado que asume el poder político para administrar el Estado, es decir, a través de los partidos políticos. Pero ello, ¿qué nos significa en relación a lo que es, en principio, las formas de gobierno, como es, por ejemplo, la democracia, de que probablemente los jóvenes que están hoy en esta conferencia, desde que han tenido uso de razón, han escuchado de esta frase o de este término, democracia? ¿Cuántos conocemos y cuántos sabemos qué es la democracia como tal? En primer lugar, jóvenes y estimados amigos y amigas, para poder hablar de formas de gobierno, que es una de ellas la democracia, debemos empezar por entender qué es el Estado, para distinguirlo de lo que es el gobierno. Entonces nos encontramos con que el Estado es, desde el punto de vista del derecho, la sociedad jurídica y políticamente organizada. Y para que este Estado exista, necesita de tener tres elementos constitutivos, que son el territorio, la población y el poder. El territorio, ustedes conocen nuestro país, al que, por supuesto, hemos advertido lo siguiente: va a cumplir nuestro país 200 años de proclamada independencia, y en ese lapso de tiempo, producto de las diversas concesiones y conflictos sociopolíticos que hemos tenido, tanto nacionales como multilaterales, en este caso, es decir, con los países vecinos, nuestro país ha perdido más de 730.000 kilómetros de territorio. Aún así, mantiene los tres elementos constitutivos del Estado, los cuales giran en torno a lo que es la soberanía del Estado. Y esta soberanía se expresa en dos corrientes o en dos variables. La soberanía territorial, que tiene que ver con que debemos mantener la integridad de nuestro país, geográfica me refiero. Y la soberanía jurídica, que se refiere a que nuestro país, siendo uno de los tantos países en el globo terráqueo, suscribe una serie de tratados y convenios bilaterales, es decir, con otro Estado, o multilaterales con varios Estados.
estando dentro de los multilaterales, por ejemplo, el tema de derechos humanos, que mucho se habla en el Perú, hay muchos que viven del cuento de hablar de los derechos humanos y muy poco se hace por defender los derechos humanos. Debemos empezar diciéndoles, mis amigos, que en principio la democracia es una forma de administrar el Estado desde el ejercicio del poder político en el gobierno. Estamos justo en estos días a puertas de que haya un nuevo gobierno ya definido finalmente por la autoridad que corresponde a la naturaleza de la organización del Estado, como es el Jurado Nacional de Elecciones, el tener que acreditar las autoridades políticas que van a ejercer el cargo por un determinado plazo. Y esos plazos, por supuesto, son cancelatorios, o sea, no hay prórroga. Hay algunas excepciones que están aún vigentes dentro de nuestro país que consideramos igualmente que debe ser cancelatorio, no prorrogado. Y así nos referimos a autoridades cuyo mandato se cumple y por normas de menor jerarquía a la Constitución inclusive, se les prorroga el mandato a razón de que en algún momento puedan ser reemplazados. Pero consideramos de que eso ya no debe continuar y mejor oportunidad creo que tenemos en el Bicentenario y debería hacerse una reforma constitucional en ese sentido de que toda autoridad designada o elegida, su mandato concluye el día que efectivamente termina dicho mandato. Consecuentemente, mis amigos, nos encontramos que este Estado, una vez ya definido, les decía a ustedes que se perdió más de 730,000 kilómetros de territorio. Y esto es producto de las llamadas amenazas externas o amenazas internas también. Siendo las amenazas externas, por supuesto, la invasión de los países vecinos vía militar. En ese contexto, nuestro país ha cedido territorio a Ecuador, a Colombia, a Brasil, a Chile y hasta Bolivia. Y digo hasta Bolivia porque todos los países han sido beneficiarios con algo del territorio nacional. Creo que China no ha pedido nada. De otro modo, de repente tendríamos también menos de las 200 millas que la Constitución reconoce en cuanto se refiere al mar de nuestro país. Y también, por supuesto, es obligación y competencia del gobierno de turno el tener que defender la existencia del Estado, controlando respecto de que son los llamados movimientos insurgentes que pretenden tomar el poder para modificar la forma de Estado y hasta la forma de gobierno. En ese aspecto nos estamos refiriendo a los grupos subversivos que han sido parte o que son parte de nuestra historia en el Perú y que a la fecha, por ejemplo, no pudieron derrotar al gobierno que la mayoría de peruanos instituye para que administre el Estado. Estas amenazas naturalmente se controlan desde el punto de vista legal, es decir, aplicando estrictamente lo que es la ley. Y en ese contexto, quizá al escenario de lo que es los grupos alzados en armas entre los 80 y el 2000 casi, tenemos que el ordenamiento legal internacional le reconoce a quienes efectivamente acreditan determinados requisitos. Nos referimos a la Convención de Ginebra. En su protocolo 1, en el artículo 1, dice que para ser reconocidos grupos beligerantes, es decir, que quieran cambiar el statu quo del Estado, es decir, modificar la administración del Estado, inclusive la que tendríamos, necesitan acreditar 3 elementos. Primero, dominio sobre un territorio o área geográfica determinada y controlarlo por ellos, cobrar los impuestos y administrar ellos. Es decir, un gobierno, digamos, paralelo. Segundo requisito, que deben usar un uniforme militar. Y un tercer requisito, que tengan un representante que sea la autoridad que representa a este grupo asado en armas. En nuestro país nada de eso pasó. Solo era violencia clandestina y anónima. Y como tal, se expresa este escenario con claridad en lo que se denomina el modelo de control sociopolítico, por ejemplo, para el mundo, con lo que se llama el Chavín de Huántar, que no fue otra cosa que una operación militar para rescatar a los rehenes que el grupo de la MRTA tomó en la residencia del embajador de Japón. Y a partir de ello, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera el Perú suscrito el protocolo 1 de la Convención de Ginebra? Tendría que haberse
haber intervenido la Cruz Roja Internacional para resolver el conflicto. Nuestro país no tuvo, digamos, ese escenario como si lo tuvo Colombia, por ejemplo, con las FARC. Y es decir, las formas de gobierno que asume un Estado están supeditadas, por supuesto, a la voluntad del dueño del poder, que es el pueblo. Nosotros somos los ciudadanos de nuestro país y nosotros decidimos a quién elegimos y para qué lo elegimos. Y creo que hay un punto de quiebre en el para qué lo elegimos. Empezando por saber de que ustedes al momento de votar deben ser conscientes que están eligiendo a alguien para que los represente. Y si es congresista, los va a representar por 5 años. En tanto que el artículo 90 de la Constitución dispone que ningún congresista puede renunciar al cargo. En el supuesto que lo haga, no le aceptan la renuncia, porque el cargo que asumen es irrenunciable. Fíjense, se llega al extremo siguiente, que solamente puede ser reemplazado si es que muere. Es decir, no bajo ninguna otra condición. O a menos que el Poder Judicial también, en todo caso, acoto lo siguiente, determine que es responsable de alguna situación de carácter penal y pues tenga que cumplir su pena. Entonces lo reemplace el accesitario. Pero en fin, ¿qué funciones debe cumplir el gobierno para que el Estado tenga opción de futuro? Entre otros, por ejemplo, mejorar el sistema de enseñanza. Considero particularmente de que el sistema de enseñanza en nuestro país ha hecho muy poco por actualizarse y modernizarse, es decir, estar a tono a los tiempos. Es verdad que tenemos más de 3 millones de analfabetos en el Perú, o iletrados, pero también es verdad que tenemos más o menos de los 33 millones, un promedio de 3 millones habilitados en el nuevo escenario de la llamada globalización. Es decir, que manejen medios telemáticos. Es decir, jóvenes, tenemos 30 millones de peruanos, lo que se denomina en este tiempo de brecha digital, pero no es otra cosa que los analfabetos de este siglo. Y ahí viene el desafío siguiente. Respecto a 33 millones de habitantes, ¿bastan 3 millones para poder hacer que el país camine? ¿O es que requerimos de tener una visión distinta e impulsar la inclusión de todos, o por lo menos la mayor cantidad de la población, para que nos ayude a construir el país que queremos para mañana? Sumado a ello, entre otras funciones del gobierno, para que la población dueña del poder sea, por supuesto, competitiva, ¿qué necesitamos? Que el gobierno promueva empleo, que es uno de los temas de mayor, digamos, preocupación de toda sociedad. Sumado a ello, la infraestructura de caminos, es decir, la interconexión de todos los pueblos entre sí y además con el mercado en todo caso. ¿Qué más necesitamos para poder desarrollarnos? Naturalmente necesitamos seguridad y preservar la integridad de nuestra especie, es decir, del ser humano, no del hombre y de la mujer, que resultan en esos tiempos de alguna manera excluyentes o hasta discriminatorios. Simplemente hablemos de la persona humana como sujeto de derecho y de protección desde el gobierno en relación a su integridad física. En el devenir del tiempo, la sociedad ha venido, por supuesto, haciendo ensayos diferentes en relación a cómo mejor administrar a la sociedad. Y tenemos desde las dictaduras o gobiernos de facto, monarquías, y también, por supuesto, se ha aterrizado en el escenario que tenemos hoy, la democracia, que no es una religión, tampoco es un dogma, simplemente es una convención de voluntades del ser humano que encontró que es el mejor mecanismo de garantizar y proteger la libertad y los derechos de la persona humana. Es decir, por ejemplo, si nosotros estaríamos en un gobierno no democrático, probablemente no podría estar diciendo lo que estoy hablando hoy. Tendría de repente una plantilla para darles una charla. Igualmente, no podríamos expresarnos de manera libre, como ustedes pueden ver en todo el Perú. La gente hace uso de su derecho de libertad de expresión y también lo que se denomina el derecho a la libertad de comunicación.
¿Tiene límites? Por supuesto que sí. El límite está en que no podemos acusar a nadie si no tenemos pruebas de que efectivamente ha causado algún agravio a una persona o daño producido al patrimonio del Estado, que viene a ser nuestro. La democracia, para que funcione, ha sido inventada como que es el mecanismo a través del cual los 33 millones de peruanos vamos a estar representados en los diferentes estamentos de gobierno. Comentándoles de que en nuestro país hay 5 estamentos administrativos de gobierno. Y empezamos. El primero, el ejecutivo, el gobierno nacional. El segundo, el gobierno regional. El tercero, las municipalidades provinciales. El cuarto, las municipalidades distritales. Y el quinto, las municipalidades de los centros poblados menores, que entiendo ahora que son algo de 14 o 15 mil municipalidades de centros poblados menores. Sumado, por supuesto, a los más de 1900 ya distritos y más de 200 provincias. Fíjense, solo ahí tenemos más de 2000 instituciones públicas para administrar el Estado. Y cada una, por supuesto, en el ámbito de sus límites en cada distrito, en cada provincia, en cada departamento. Sumados, ¿verdad?, también a que para poder participar se ha tenido que desarrollar normas legales. Y esas normas legales están, entre otras, la Ley General de Elecciones, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales. Y además, la Ley de Partidos Políticos, en las que en cada una de estas se establece la forma y procedimiento cómo es que los ciudadanos, libres de impedimento del ejercicio de los derechos políticos, podemos participar aspirando a ser alcalde probablemente, o regidor, o gobernador regional, o consejero regional, o congresista, o presidente de la República. Pero tenemos que estar, como se dice, limpios, no con una carga de repente de procesos judiciales, y que buscamos en estos cargos políticos de elección popular una especie de refugio para que la justicia no nos alcance. Creo que eso no corresponde a la naturaleza de los hombres, y mucho menos cuando queremos ser transparentes, y con mayor razón aún cuando requerimos y exigimos justicia y pretendemos trabajar por el bienestar de todos. Sumado a ello, mis amigos, en este momento, por ejemplo, tenemos como convención igualmente, así como un acuerdo de voluntades, de que la democracia tiene dos perspectivas de apreciación. Y nos referimos al escenario de que encarna valores y principios. Ustedes son testigos de excepción en estos últimos tiempos, por ejemplo, en nuestra sociedad, el contexto axiológico, se llama el tema valores, está muy venido a menos, habiéndose prácticamente extinguido un valor, en mi opinión, trascendental, como es la solidaridad. Está prácticamente eliminado. Y digo por qué prácticamente eliminado. Yo provengo igualmente del interior del Perú, y en un escenario solidario en todos los pueblos de nuestro país, conocen ustedes de que el contexto estacional, casi siempre en el escenario de invierno, las lluvias hacen crecer los ríos, y los ríos se llevan puentes y carreteras. Y por qué no, los canales de regadío también. En ese escenario de solidaridad, la comunidad se organizaba y se hacen las chacras juntos, las cosechas juntos. Es decir, en cada uno de los vecinos se apoyaba. Y por supuesto, los caminos y puentes se construían igual, de manera comunitaria. Hoy eso está extinguido, no existe, salvo en algunas excepciones de algunos pueblos del interior del Perú. ¿Y qué hemos conseguido con ello? Que desde el gobierno, por ejemplo, tengamos que tener programas sociales en la que esta población ya no necesita hacer un mayor esfuerzo, sino solamente esperar su mesada cada fin de mes. Pero eso se viene dando y se viene atendiendo en tanto haya recursos que el gobierno pueda disponer. La pregunta es la siguiente, y la respuesta me gustaría tenerla de parte de los que se benefician de ese tipo de atención llamada social. El día que se deje de tener
los ingresos por la venta de nuestros productos minerales sobre todo, y no haya recursos en la caja pública y se deje de atender esos programas sociales, ¿cuál será la realidad del Perú? Mi modesto entender es que es mejor quedarnos ahí, como se dice, ¿no? En un escenario de ni siquiera imaginarlos. ¿Y por qué no imaginarlo? Porque creo que será un escenario de mucha violencia. ¿Y saben por qué? Porque aquel que recibe un escenario de apoyo de parte del gobierno, que es producto de todos los que contribuimos a que los impuestos se paguen, consideran que es una obligación del gobierno y que tienen que darles no solamente comida, sino también atención de salud. Fíjense, se han creado programas inclusive para que si una mujer tiene un hijo, pagan 100 soles mensuales para que supuestamente lo lleve al colegio, que es el programa Juntos. Y a través del PRON y otros programas tienen leche, tienen menestras, tienen arroz, tienen Quaker y tienen comida para todo el mes. Creo que esos criterios debemos mantenerlos por un tiempo, pero en simultáneo el gobierno y las instituciones públicas deberían crear centros de producción que les permita a esta población empoderarse y generar sus propios recursos para bienestar de todos. No es posible que tengamos 20, 30 o 50 años un programa social para poblaciones que solamente, digamos, consumen. Creo que también merecemos una respuesta de parte de ellos, contribución a lo que es el Estado. Y decíamos que este contexto de lo que es la democracia con principios y valores, entre otros, se reconocen como valores, por ejemplo, a la democracia, que es el sistema de gobierno que tenemos hoy, el tema de lo que es la igualdad, la libertad y la tolerancia. ¿La igualdad en qué sentido? ¿Del ejercicio del derecho político? Pues veamos. Mis tíos y mis primos, que aún siguen siendo campesinos, son ciudadanos. Y cuando vamos al ejercicio del derecho político, ellos también pueden ser candidatos, primero. Ellos también van a votar y su voto vale por uno. El voto de un profesional o del presidente de la República en funciones o de un congresista también vale uno. Igualitos, uno a uno. Ahí no es que porque el que no sabe leer, su voto vale menos o 25%, y el que sabe leer vale 50%. No, eso no es así. Es uno a uno, iguales. En el tema de lo que es la libertad, pues, en el escenario de derecho político tenemos nosotros la libertad de inscribirnos o apoyar al candidato que nos caiga mejor, o que de repente sea un amigo. Y por supuesto, la tolerancia como complemento consiste en que todos estamos en un escenario, como es nuestro país, o nuestro distrito, nuestra provincia, y qué debemos hacer con ellos. Tenemos diferentes enfoques para resolver los problemas de la comunidad, pero eso no nos hace enemigos. Eso no tiene que separarnos, por el contrario, el intercambio de ideas debe permitirnos tener una sola propuesta uniforme para resolver los problemas que se propone desde la gestión pública, que es el gobierno local, provincial o regional, en el caso de los departamentos hoy. Y si es desde el Ejecutivo Legislativo, nacional. No porque esté en un partido uno y el otro en otro, son enemigos. No, no. Cada uno tiene su enfoque y que coincidencias en tal o cual postura política, ahí vamos, pero con la pretensión de sumar, no de restar. Y es ahí donde, por ejemplo, viene el escenario de que cuando se pierden las elecciones, el que pierde dice, nosotros somos oposición. Y eso no es verdad, amigos. Lo que ellos son es que son minoría. Y la minoría lo que tiene que trabajar es un nuevo programa, un nuevo enfoque de repente para convencer a los que no votaron por ellos para hacer en el próximo proceso electoral mayoría o ganar las elecciones. Porque la pregunta, digamos, es simple. Óigame, si usted es oposición, ¿a qué se opone? Imaginemos que gana las elecciones el que dice que es oposición. ¿Significa que gana las elecciones para no hacer nada? No lo creo. Es ahí donde viene el contexto de mi perspectiva, que les digo, es un enfoque completamente erróneo, o por decirlo menos poco inteligente. Lo concreto es que en democracia hay mayoría y minoría. La mayoría debemos asumir que precisamente es aquel que tiene
más votos, lo que acaba de pasar. Al señor Castillo lo han proclamado presidente de la República porque tiene 44.000 votos más que la señora Fujimori. ¿Y eso qué implica? Ganó el que tiene más votos, pues es la mayoría. Y el otro es minoría. En ninguna parte de la Constitución ni de la ley ustedes van a encontrar que dice que el que gana las elecciones es mayoría y el que pierde es oposición. Eso así no funciona. Tenemos entonces, mis amigos, que el contexto de lo que es la democracia en un escenario de que hay mucha gente que tergiversa el contexto de la democracia. En la democracia tiene la virtud de reconocer que todos somos iguales en el ejercicio de los derechos políticos. Y, por ejemplo, en nuestro país se permite que hasta los iletrados puedan ser congresistas. ¿Por qué? Porque la democracia tiene un criterio inclusivo, no excluyente. Y el criterio inclusivo es incluir a todos, que todos sean protagonistas, que todos sean gestores o cogestores del bienestar del país, a través de las políticas públicas, por supuesto, a beneficio de la población, con la finalidad de conseguir lo que establece el artículo 1 de la Constitución. Y el artículo 1 de la Constitución nos habla de la persona humana y su dignidad. Y es a eso que tiene que apuntar la gestión pública, a ayudar a que cada uno de nosotros adquiera esa condición de bienestar y de dignidad humana. Entonces, si tenemos esto así, nosotros debemos empezar porque hay voces que pregonan, por ejemplo, de que para ser presidente de la República se debe tener al menos un doctorado. Para ser congresista, al menos una maestría. Para ser alcalde, por lo menos una profesión. Y eso ya no es la democracia. Es de naturalizar la democracia. Podemos ponerle cualquier otro nombre, pero no de democracia. Igualmente, entonces, nos vamos a encontrar que este contexto de lo que son los partidos políticos nos va a permitir que en las convocatorias que se hagan, todos quienes tengan interés en participar lo tienen y pueden hacerlo, pero solo y tan solo a través de organizaciones políticas. No lo podemos hacer a título individual. Y claro, hay un tema más simpático de lo que ustedes imaginan. Si ustedes ven, por ejemplo, creo que alrededor del 80% de la población que tiene alguna profesión en nuestro país no participa en el desarrollo político, en la actividad política. Y de repente es un poco mayor el número de profesionales que prefieren estar apartados de la política. Y es ahí creo que empieza el punto de quiebre, jóvenes. ¿Y saben por qué? Porque los profesionales de alguna forma estamos, digamos, un poco mejor referidos para tener una mejor apreciación de la realidad del país. Y curiosamente dejamos que quienes no están preparados organizan los partidos políticos, son los candidatos, encima los elegimos y se da el escenario siguiente. Imaginen ustedes que nuestros legisladores que no saben leer ni escribir, con su voto van a aprobar una ley. Y esa ley va a tener vigencia en el Perú. ¿Para aplicarlo quién? Todos los profesionales. Y se aplica a todos sin distinción. ¿Quién aprobó la ley? Un iletrado. ¿Para que lo aplique quién? Hasta los científicos. ¿Y a razón de qué? De que los profesionales han optado por no ser actores en el desarrollo político del país. Que creo que si se comprometen los profesionales, nos comprometen los profesionales a ser protagonistas en los partidos políticos, probablemente tendríamos una mejor apreciación de lo que es la realidad del país, que es la condición, digamos, sobre la que gira la toma de decisiones. La toma de decisiones, amigos, no puede girar en torno a un determinado grupo que toma o que llega al poder por el mandato de los votos. La gestión pública tiene que girar en torno a las necesidades, a mejorar las condiciones de vida de la población. Y no en tener que buscar aplausos los que gobiernan, porque recuerden, quien gobierna es un servidor público. Y ese servidor público se debe a quién? A los administrados, que somos nosotros, a que le dimos nuestro voto. ¿Y su función cuál es? ¿Hacer gestión pública para que lo aplaudamos
o hacer gestión pública para que mejore la condición de vida de la población, si es el presidente de la República en todo el total, o igualmente de la población del distrito, de la provincia o del departamento, hoy llamado región. Y aquí hacemos un paréntesis solamente para comentar lo siguiente. En los últimos 30 años, mis amigos, que probablemente es cuando ustedes ya han nacido o han empezado a nacer los otros, algunos, y otros después han nacido, pero los últimos 30 años nos pasa lo siguiente. Fíjense el desorden que tenemos en el ámbito de lo que es la administración pública. El Poder Ejecutivo está reconocido en la Constitución, por eso existe. El llamado Poder Legislativo también está reconocido en la Constitución, por eso existe. Y el Poder Judicial igual. Si no estuvieran reconocidos en la Constitución, ninguno estaría acá. ¿Y qué tenemos en el Ejecutivo? El Ejecutivo, además del reconocimiento que está en la Constitución, necesita de una ley orgánica. Y esa ley orgánica es la llamada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también conocida como LOPE. En su primera disposición final dice cuántos son los ministerios. Y en la administración pública solo y tan solo se puede hacer lo que dice la ley. No es como en el escenario privado. En el escenario privado se tiene la siguiente teoría. Dice, haces lo que dice la ley y también puedes hacer lo que no te prohíbe. En el solo lo que dice la ley. La primera disposición final de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dice que hay 16 ministerios. Hay 3 ministerios en este momento que no están en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero existen, están con nosotros. Y son el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Inclusión Social. Primer desorden. ¿Por qué? Porque antes de que existan los ministerios, han tenido que modificarse la ley, reconociendo la existencia de los ministerios para luego crear los ministerios. Aquí no. Se han creado los ministerios y no se ha modificado la ley. A ello agreguemos lo siguiente. La primera reforma constitucional que hemos tenido sobre la Constitución vigente, que a la fecha en menos de 30 años ya tiene más de 50 reformas o 50 modificaciones, fue la primera sobre lo que es la descentralización y dio nacimiento a los gobiernos regionales, que en su momento fueron presidentes de gobiernos regionales y ahora son gobernadores. Amigos, tenemos 26 gobiernos regionales en más de 20 años y no tenemos ninguna región. ¿Qué ha pasado? Me parece que es un tema de desorden organizado, lo llamo yo. Ya les dije el desorden del Ejecutivo. Hay 19 ministerios y en el solo 16. Tenemos 26 gobiernos regionales y ninguna región. ¿Es necesaria la descentralización? Considero que sí, y además urgente. ¿Y qué debemos hacer? Pues replantear el proceso para que efectivamente sea eficaz y dé respuestas a las necesidades de la población desde adentro hacia afuera. Y ahí me permito inclusive hacer un punto de reflexión sobre el tema. Llegamos a 200 años y creo que es un buen punto de referencia para hacer un proceso involutivo, es decir, volver hacia el pasado. Encontrar el Perú que tenemos, el que debemos conocer y el que debemos entender en su diversidad étnica, puesto que convivimos en el Perú más de 70 etnias y necesitamos que todos estén y sean protagonistas del desarrollo del país. Dicho ello, decíamos que dicho ello, vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro Congreso como institución. Jóvenes, en el medio del tiempo, el Congreso de la República es, decíamos, una de las instituciones tutelares del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Vamos a hablar del Legislativo. En la Constitución vigente está reconocido en el artículo 90. Dice que estará integrado por una Cámara. Sus integrantes son 130, producto de una reforma constitucional, porque antes eran 120. Y viene a ser, en todo caso, un escenario de estos que tiene nuestro país. Siempre hemos tenido un Congreso bicameral. Ahora estamos con un Congreso unicameral.
¿Hasta cuándo? No lo sabemos, porque históricamente hemos tenido más congresos bicamerales que unicamerales en la historia de nuestra república. Se han hecho varios ensayos de volver a la bicameralidad. No han tenido éxito. Inclusive ahora este último congreso, o el congreso saliente, tampoco pudo tener éxito en esa reforma constitucional. ¿Qué debemos esperar o qué debemos pensar sobre lo que es el Congreso de la República? Creo que en principio soy de opinión que quien opine de las instituciones o quien quiera opinar sobre lo que es algo, primero debe estar informado. Segundo, conocer cómo funciona. Y tercero, por supuesto, expresar su opinión respecto de, no de un imaginario, de lo que lee en el periódico, lo que alguien dijo de repente desinformado también y nos induce a error. Es así que, mis amigos, nosotros vemos desde el punto de vista práctico y que realmente significa una representación política adecuada a la población, nos encontramos que con 130 congresistas para nuestro país, para 33 millones de habitantes, estaríamos subrepresentados. Es decir, el congresista que debería representar a 60 o 70 mil personas, termina siendo representante de más de 350 mil personas. Entonces, este representante termina desapercibido. Pero está la norma así, está la constitución así, y mientras eso no cambie, seguirá así. ¿Cuál debe ser lo óptimo? Ir a tener una representación pertinente, pero no investida de estigmas, en el sentido de que todo lo que haga el Congreso o deje de hacer el Congreso siempre está mal para un grupo de personas que hace uso de los medios de información para inducir y convencer, en este caso, a la mayoría de que efectivamente lo que ellos dicen que está mal porque ellos lo dicen. Yo creo que deberíamos ver y merituar el contexto del trabajo que se hace desde el Congreso, que en principio no es fácil, y se los comento como experiencia vivida. Un congresista cuando llega al Congreso por primera vez, aproximadamente se demora un par de años para aprender el procedimiento, cómo se trabaja en el Congreso. Y claro que hay escenarios, digamos, un poco del contexto de compromiso político partidario. Me refiero que al tercer año de gestión ya tienen elecciones internas en los partidos y van a sus departamentos o regiones a buscar de inducir o a incidir en que sea elegido alguien que sea cercano a él como autoridad política del partido. Al año siguiente vienen las elecciones municipales, igualmente vuelven a tener que ser participantes o protagonistas de poner al candidato o candidatos inclusive. El quinto año, cuando están de salida, antes, por supuesto, se preparaban para la reelección. Ahora ya no hay reelección. Entonces, en estos 5 años tienen que, creo, tener que visualizar de manera distinta ese actuar político que han tenido. ¿A qué me refiero, amigos? El militante, el partido que fue elegido, debe mantener un compromiso consigo mismo, con la democracia y para fortalecer la sociedad y su propio partido. ¿Y cómo hacerlo eso? Óigame, ya fui candidato a mi partido una vez, no fui elegido. Por segunda vez voy, confía mi partido en que voy a ser elegido. Igualmente no soy elegido. ¿Creen ustedes que merezco una tercera vez? Ojo, ya estarían pasando más o menos 10 a 12 años si es municipal. Y si es congresal son 15 años. ¿Y los otros militantes del partido no tienen derecho a ser candidatos? ¿Cómo aspiramos a renovar la clase política de nuestro país si solamente los dirigentes van a ser candidatos? Un partido político es una organización que convoca a los ciudadanos de nuestro país o de parte del país para ser protagonistas en el desarrollo, no para aplaudir a un grupo de dirigentes. Y es ahí donde pensamos que debemos empezar a cambiar el chip. Porque la democracia debe empezar en casa. ¿Cómo puedo yo hablar de democracia si voy a ser los últimos, o espero ser los últimos 30 años, o lo que me queda de vida? Siempre el candidato así no me elija. Y si me eligen, vuelvo a ser candidato para seguir siendo elegido. Fíjense, amigos, creo que hay una lectura que debemos dar a la realidad del país. Fíjense, en nuestro país, para ser jubilado, por ejemplo, vamos a ese escenario de final de vida, si quieren, necesitamos acreditar un mínimo de 25 años, aunque creo que lo han bajado a 20. Imaginemos, 4 años de regidor, 4 años de alcalde,
4 años de gobernador regional o consejero. Y ahí tenemos 16. Y si es elegido congresista, 21. ¿Estamos? Ojo, estamos hablando sin reelección. ¿Y a qué me refiero puntualmente? Tendría 21 años de servicios aportados al Estado. Y la pregunta un poco es la siguiente. ¿Se ha desnaturalizado completamente lo que es el servicio al Estado o el servicio público? Las autoridades que son elegidas, que es a través de los diversos candidatos, tienen que internalizar completamente y mentalizarse, que dejan de hacer sus cosas personales, profesionales o empresariales para ponerse al servicio de su comunidad por un plazo determinado. Pero en nuestro país se ha tergiversado completamente eso. Tanto así que hoy el ser candidato a algo es una opción de empleo, ya no de servicio público. Y es ahí donde está el punto de quiebre. Y dependerá de ustedes, por supuesto, el contexto de qué hacer para que esto cambie. Y empezar a que en los estatutos de los partidos políticos y los reglamentos de los mismos se ponga esos límites. Y hay límite constitucional, no pueden ser candidatos a la reelección. ¿Qué significa eso? Que por lo menos hay una opción de promover una mayor participación de los candidatos, de los partidos políticos, a que permitan renovar la clase política. Consecuentemente, amigos, nuestro Congreso, por mandato de la Constitución, tiene funciones puntuales, pero se cumplen las funciones a través de los congresistas que elegimos nosotros. Y esas funciones son la de representarnos. Fíjense, en este momento tenemos congresistas elegidos. ¿Nos representan? Aún no. Ojo, son legalmente elegidos y son también legítimamente reconocidos, pero no pueden ejercer el cargo, porque según la formalidad que se tiene de asumir los cargos públicos, los jueces, fiscales, son abogados y para ello se requiere, por supuesto, además de la resolución de nombramiento, una formalidad, que es la de prestación de juramento o de promesa, según el credo que profesan. A partir de ese momento, nos empiezan a representar los congresistas. Han previsto hacerlo este viernes 23. Si van a juramentarse. A partir de ese momento nos representan. Y fíjense, vamos a tener una situación simpática y, por supuesto, particular, debe ser producto del Bicentenario. El mandato de los congresistas salientes termina el 26 de julio. Los señores que se juramenten este viernes, que es 23, ya también nos representan. Es decir, vamos a tener doble representación por unos 4 o 5 días. ¿Es un caso singular? Sí, pues si sui generis también o especial, también. La pregunta es, decía, por eso, quizás son circunstancias del Bicentenario. Además de eso, nuestros congresistas, en el uso del poder que le hemos dado, para que nos representen y en nuestro nombre tomen decisiones, tienen la responsabilidad de aprobar leyes y también de fiscalizar el gasto público. Y también tienen facultades especiales. Ojo, por ejemplo, fíjense, cuando ellos eligen al defensor del pueblo y se lo elige el Congreso, sí pues, pero el Congreso ¿qué es? Es la representación política del pueblo. Por lo tanto, lo eligen en nuestro nombre. Igualmente a los magistrados del Tribunal Constitucional, igualmente a los miembros del directorio del Banco Central de la Reserva. Lo hacen en nombre del pueblo, de la representación política que ellos tienen. No lo podrían hacer si no fuera así. Y por lo tanto tendríamos que esas autoridades elegirlo de repente igualmente mediante votación y, por supuesto, campaña electoral. En algún momento yo he sugerido de que el defensor del pueblo debe ser elegido por voto nacional. Me dijeron, pero doctor, eso significaría de que tendría que hacer campaña política. Sí, pues, que hagan su campaña electoral buscando votos, haciendo uso de lo que usan los partidos políticos. La famosa esta campaña gratuita que les pagan en los medios, la llamada franja electoral. ¿Por qué no habilitar la franja electoral para los candidatos a la Defensoría del Pueblo? Y que el pueblo
sea el que elija el defensor del pueblo. Porque de otro modo nos hemos entrampado en varias veces, ¿no? Hemos tenido defensor del pueblo con 2 o 3 mandatos vencidos y no había elección por falta de acuerdo político. Tenemos entonces, además, jóvenes, que la representación política en nuestro Congreso es la representación política del Perú, desde el punto de vista geográfico, económico y, por supuesto, socioeconómico también, y desde el punto de vista de lo que es la ideología política. El contexto es que a quienes representan y cómo se distribuye esta representación. Tenemos, por ejemplo, el caso concreto, ¿no? Nos estamos refiriendo a cómo se distribuyen los escaños. Imagínense ustedes, tenemos 20 millones de electores. Los congresistas siguen siendo 130. Por lo tanto, ¿qué debemos esperar? ¿Más votos a cada congresista? ¿Más escaños a cada departamento? Porque, ojo, los escaños se distribuyen de la siguiente manera. La RENIEC determina cuántos son los electores a la fecha que la ley establece para que haga entrega al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué hace la RENIEC? Va a determinar cuántos electores hay por cada departamento. Y en este tema, por ejemplo, fíjense, Tumbes debe tener aproximadamente unos 400.000 electores. O quizá unos 450, ¿ya? En la proporción de 130 escaños, respecto a la población del Perú, por ejemplo, Lima tiene más de 10 millones de electores. De los 130, ¿cuánto le tocaría a Lima? La proporción que saca el jurado dice lo siguiente. Si Tumbes tiene 400.000 electores, en proporción de escaños le va a tocar solamente 2 escaños. Oiga, pero Lima tiene 10 millones. Sí, pues a Lima tiene 10 millones. Y por tener 10 millones le va a tocar 36 escaños. ¿Cómo se llenan esos escaños? Yo asumo que en Tumbes deben haber habido por lo menos unos 8 o 10 partidos políticos que han aspirado a tener 2 escaños. Así que no ha sido más. Porque hemos tenido 20 candidatos presidenciales, probablemente han habido 20 listas para 2 escaños. ¿Y quién va a ganar? Por un voto ganas, pero igual ganas. Y ese candidato elegido pasa a ser el representante de Tumbes, sí, pero además una vez que se incorpora al Congreso y juramenta, nos representa a los 33 millones de peruanos. No es que los 5 años va a ser Tumbes, no, no. Y es ahí donde, por ejemplo, encontramos un punto de quiebre también. Nuestros congresistas vienen de Tumbes, vienen de Madre de Dios, por ejemplo, viene uno. ¿Se imaginan ustedes que ese uno sea de un partido político que con las justas pasa la valla electoral? En el Congreso funciona de la siguiente manera: 24 comisiones ordinarias. Entonces, ¿qué debemos pensar? Que al menos el partido político en el que nosotros promovemos siquiera tenga 24 congresistas, ¿no? ¿A razón de qué? De que por lo menos tengamos uno en cada comisión. Imagínense ustedes una organización política que tenga 5, que son los grupos parlamentarios mínimos que se piden en el Congreso. Con 5 congresistas, ¿cómo participan 24 comisiones? El trabajo se hace complicado. Sumado a ello, por supuesto, tenemos que, hay comisiones especiales. Y la tarea se hace gigante. ¿Cómo asumimos de que eso realmente funcione? ¿Cómo hacemos que un congresista, que un grupo parlamentario, un grupo político tenga 5 congresistas, que es el grupo parlamentario que le reconoce el reglamento del Congreso a la representación política para que pueda ser miembro del Consejo Directivo, para que pueda ser o presidir comisiones, para que pueda ser inclusive presidente del Congreso o vicepresidente del Congreso? Oiga, ¿qué significa eso entonces? Si tiene 4 no es grupo parlamentario y tendría que asociarse a alguno afín o por convención de voluntades y de intereses se organizan. Además, así lo expresa la ley.
y constituyen el grupo parlamentario. Entonces, a partir de ahí, digamos que tienen fuerza para ser protagonistas en el desarrollo administrativo y funcional del Congreso. Oye, si tiene tres, si tiene tres y no se pone de acuerdo con nadie, el reglamento del Congreso dice que se constituyen en grupos especiales. Y como grupos especiales, solo pueden presentar iniciativas legislativas y hacer algunas actividades complementarias para efectos de tener que cumplir su mandato. Consecuentemente, creo que tienen que los que organizan partidos políticos proyectarse que efectivamente sean eficaces y tener, por supuesto, una capacidad convocatoria adecuada que les permita tener mínimo esa representación. Reitero, en mi parecer académico. Y el contexto político tiene otra expresión en la realidad. Y esa expresión en la realidad es la que tiene que adecuarse en cada circunstancia de cada periodo o cada mandato de gobierno, cada 5 años. No obstante que llegan de repente con algún grupo político, una 30 o 50 legisladores, y elegidos por ese grupo político. Pasada la primera legislatura, de repente renuncian al partido y se van a otro grupo. No hay unidad de criterio. Y creo que eso también perjudica un poco la gestión desde el Parlamento. Porque si no están coincidiendo con la filosofía, doctrina, principios de su partido, que se entiende debe ser orientado a la finalidad Perú, va a ser muy difícil que migrando a otro grupo puedan hacerlo realidad. Tenemos entonces que el Congreso, desde su perspectiva funcional, amigos, se considera el centro de debate nacional. Y aquí también les comparto una apreciación de la realidad. Fíjense, el Congreso de la República no tiene facultad para generar gasto público. Y ustedes van a ser testigos de aquí en adelante, probablemente, y los que han reparado en el pasado, la mayoría de huelgas que se organizan en nuestro país, su objetivo de marchas, ¿hacia dónde va? Al Congreso. Y el Congreso no tiene forma de resolver su problema, porque ni siquiera puede aprobar una ley que dé atención a ese reclamo sindical. Los dirigentes tienen que empezar a mirar de que tienen que ir a tocar la puerta al que resuelve el problema. Y quien resuelve el problema es el Ejecutivo, es decir, deben ir a Palacio de Gobierno o a la PCM o al Ministerio de Economía, que es el que administra la caja pública. Es decir, empecemos a cambiar modos de ver las cosas y no tengamos que ver el escenario solamente mediático. Entonces, jóvenes, nos encontramos con que efectivamente estos procesos son parte de nuestro vivir en el día a día y creo que debemos empezar a pensar de manera distinta. En relación a lo siguiente, el Congreso, como toda institución, tiene que tener una estructura administrativa funcional. Les decía a ustedes de que el Ejecutivo tiene su ley orgánica. Y en esta ley orgánica se establece cuántos son los ministerios y en razón a ello funciona. Y por supuesto hay reglamentos y normas complementarias que permiten el ejercicio de la función de los ministerios. Me refiero a normas complementarias, por ejemplo, de que no basta la ley orgánica que diga cuántos son los ministerios. Cada ministerio tiene su propia ley orgánica. Y además normas y reglamentos que le permiten funcionar con viceministerios, direcciones generales. En nuestro Congreso es algo similar, con la diferencia de que, por mandato de la ley, en este caso la Constitución, dice que el Congreso aprobará su reglamento, que tiene rango de ley. Y eso es lo que tiene el Congreso, un reglamento, que en sí tiene más de 300 artículos. Y dentro de eso está la estructura funcional del Congreso. Y funciona, por supuesto, el Congreso como institución con dos columnas de soporte. La de la organización parlamentaria y la del servicio parlamentario. En la organización parlamentaria están solo los congresistas, mientras que en el servicio parlamentario estamos todos los trabajadores de la institución Congreso. Como tal, tenemos que
La organización parlamentaria, para poder hacer dinámica su funcionalidad y tome decisiones, tiene la siguiente estructura. El pleno, que son el número legal de congresistas, 230, y luego tenemos como un órgano también ejecutor de decisiones, pero con límite, dentro de los integrantes del mismo pleno, se constituye la llamada comisión permanente. Y esta comisión permanente es la que va a funcionar inclusive cuando hay vacaciones, si quiere, de los congresistas o cuando terminan las legislaturas ordinarias. Siendo que la primera legislatura ordinaria empieza el 26 de julio y termina el 15 de diciembre. Entonces, del 16 de diciembre al 28 o 29 de febrero, según corresponda, cuando es año bisiesto, funciona la comisión permanente. El 1 o 2 de marzo se inicia la segunda legislatura ordinaria y termina el 15 de junio. Como tal, del 16 de junio al 26 de julio, la comisión permanente cumple funciones. Eso es la naturaleza formal. Pero en nuestro país ya se ha hecho un hábito de que la comisión permanente funciona en simultáneo al pleno. Y está así como trabaja a la fecha. Luego de ello tenemos un órgano administrativo dentro de lo que es la organización parlamentaria, que es el Consejo Directivo. En el Consejo Directivo se van a poner de acuerdo respecto de qué proyectos de ley tienen dictamen y sobre los dictámenes, qué dictámenes van a ser vistos en el Pleno, van a acordar cuánto tiempo se va a discutir cada dictamen y luego de eso, por supuesto, someten al voto. ¿Qué significa esto? De que la Junta de Portavoces es la que define y determina qué iniciativas van a ser discutidas en el Pleno. ¿Por qué razón es esto? Porque fíjense, por lo menos para cada mesa directiva, o para cada sesión plenaria, que son usualmente los días jueves, pueden haber unos 60 u 80 proyectos, dictámenes. No se van a ver los 80 ni los 60. Va a depender de cuánto se discuta y qué acuerdos lleguen. Entonces, hacen un listado, los 80 dictámenes, en agenda para pleno. Ahí pasa lo siguiente. No porque el dictamen que esté en el numeral 1 va a ser visto primero. Ahí entra un poco la discreción o la decisión del presidente. ¿Con qué dictamen empieza? Y sobre eso se discute, se vota y se toma decisiones. Lo que acuerde este pleno respecto a este dictamen tiene el nombre de autógrafa de ley. Esta autógrafa de ley es la que por mandato igualmente de la Constitución se envía al presidente de la República. ¿Para qué? En el plazo de 15 días, el presidente de la República puede tomar una de las tres decisiones. La primera, si lo promulga, lo publica y lo aplica, es decir, se hace ley. La segunda, si lo observa, vuelve al Congreso. Y vuelve al Congreso como iniciativa de ley, es decir, como proyecto. No hay autógrafa, menos dictamen. Empieza de cero. Y la tercera, que el presidente ni lo observa ni lo publica, ni lo promulga en este caso. Ante eso, el Congreso queda facultado, no obligado, a promulgar. Y eso lo vamos a precisar en un escenario posterior y solamente era para efectos de hacerles el comentario. Luego, la mesa directiva, como órgano funcional de lo que es la organización parlamentaria, está integrada, por supuesto, por 4 congresistas. El presidente y 3 vicepresidentes. Por una circunstancia especial de nuestra realidad política, el presidente del Congreso hoy cumple funciones de presidente de la República. Es decir, está encargado de la presidencia de la República. Como tal, en línea de sucesión, asume la presidencia del Congreso la primera vicepresidenta o el primer vicepresidente. Y así han funcionado estos últimos tiempos nuestro Congreso. La presidencia, dentro de la estructura o la organización parlamentaria, cumple una función trascendental. Representa a la institución Congreso. Y alguien diría, oiga, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando disuelven el Parlamento? Pues simple.
Tenemos la disolución del Congreso del año 92, 1992. Fíjense lo que pasa ahí en ese tema. Se cierra el Congreso para funciones del ejercicio político y legislativas, pero en funciones administrativas continúa funcionando. Y quien asume la responsabilidad de representar a la institución Congreso en el ámbito de lo que es el pliego, inclusive presupuestal, es el funcionario de mayor jerarquía administrativa que resulta ser el oficial mayor, es decir, es una especie de gerente general de la institución. Bien, además de eso, le decíamos que nuestro Parlamento, en su estructura funcional de la organización parlamentaria, tiene 24 comisiones ordinarias, más luego se producen comisiones investigadoras, hay comisiones especiales, comisiones protocolares. Y esto se hace en torno a lo que es la estructura orgánica funcional del Parlamento, que se da a través de los grupos parlamentarios. Disponiendo el reglamento del Congreso que un grupo parlamentario solo puede ser acreditado cuando esté integrado con un mínimo de 5 congresistas. Cuando esto no sucede, el grupo parlamentario se considera grupo especial, y el grupo especial solo puede tener algunas actividades complementarias, más no las actividades que les asistiría a todos los legisladores que tienen un grupo mínimo de 5. El servicio parlamentario, le decíamos que era la parte administrativa de la institución Congreso, cuyo funcionario de mayor jerarquía, les acabo de decir, es el oficial mayor. Pero también tiene como un adjunto, un segundo, que termina siendo, se denomina director general parlamentario. Luego tenemos la Dirección General de Administración y, por supuesto, la Oficina de Auditoría o de Control Interno. Estas dos columnas son las que le dan soporte y permite, por supuesto, que funcione la institución Congreso de la República. Pero a todo esto, la razón de ser el Congreso es para hacer ¿qué mayormente? Decíamos, es para lo que tiene que ver con aprobación de leyes. ¿Y qué leyes discute el Congreso? Pues discute leyes que modifican algunas leyes vigentes, leyes de reforma constitucional que cambian el texto de la Constitución, leyes orgánicas creando nuevas instituciones públicas, discutiendo los acuerdos o tratados internacionales a los que el Perú se adhiere. En toda esa tarea, además de fiscalizar, es el control político. En el control político, por ejemplo, el Congreso, ¿qué condiciones o cuál es la máxima expresión que tiene? Censurar a un ministro o a un gabinete, inclusive. Que ustedes se han tomado en cuenta en los últimos años, hemos tenido ese escenario con el caso del gobierno del señor Vizcarra. 2 no ratificaciones o 2 expresiones de desconfianza de 2 gabinetes sucesivos según la propia Constitución, da mérito a la disolución del Congreso. Que se discute aún la segunda no confianza al gabinete es un tema de otro escenario, no de esta conferencia, pero ese da viabilidad en el contexto de del llamado control intrapoderes o intrainstituciones. Entonces tenemos, amigos, el contexto siguiente. Bueno, yo he regresado hace un par de años a Tumbes y encontré que lo único que ha cambiado en Tumbes es el gas del aeropuerto, porque sigue siendo el mismo, después de 30 años. Entonces, por ejemplo, fíjense, imaginemos de que ustedes desde Tumbes quisieran hacer una obra trascendental para Tumbes. Y entonces, ¿qué tienen que ver? Primero, el problema de Tumbes, que entre otros creo que es el tema de lo que es el tema de la alcantarilla, por ejemplo, que casi siempre la zona de la municipalidad anda invadida por el tema de las aguas servidas. Entonces, ¿qué significará eso? Una inversión de infraestructura sobre ese tema. Pero eso es de Tumbes. Podríamos hacer un proyecto de ley para que se declare de necesidad de utilidad pública y además eso de ejecución de la renovación total del alcantarillado de Tumbes. Sí, podemos hacerlo. ¿Lo aprobó el Congreso? ¿Por qué? Porque es un problema de Tumbes y el Congreso aprueba leyes para el Perú, no para una provincia o un departamento. ¿De quién es competencia eso? Del gobierno regional.
y, por supuesto, de la municipalidad provincial, que tienen que unar esfuerzos y hacer un proyecto efectivamente que dé solución al problema. Entonces, ¿cómo identifico un problema nacional? Que también sea de pues, en estos tiempos jóvenes, el problema que tiene mayor incidencia en todos los sectores del Perú es el tema de la contaminación ambiental. Sumado, por supuesto, a una serie de incidencias externas también que hemos tenido y que tenemos aún vigentes, pero que es real y es concreto, sí también. Consecuentemente, construida la identificación o identificada el problema, empezamos a construir el ámbito teórico, la descripción de este problema. Lo socializamos. Y por supuesto, ahí viene el tema de que tiene que ver con lo siguiente. Ya internalizado, conocido el problema, empezamos a ver en qué otros países existe algo similar, empezamos a ver qué soluciones le han dado y de repente lo incorporamos como argumento para justificar esta decisión. Y en nuestro país, en nuestro Perú, en nuestro Congreso, tenemos que se ha establecido una especie de una plantilla cómo presentar un proyecto de ley. Y esa plantilla lo único que hay que hacer es simplemente empezar una especie, si quieren, pues un edificio en columnas y a poner ladrillos, llenar la información que nos permita justificar la propuesta de norma que queremos. Y en ese contexto nos encontramos con que hay que, en esta parte, que es la parte descriptiva, justificatoria, se le denomina exposición de motivos. ¿Por qué queremos y pretendemos de que esta ley debe ser aprobada? Sumado a ello, nos pide el formato, la plantilla, que se haga un análisis del costo-beneficio. Es decir, cuánto cuesta aprobar la norma y cuál será el beneficio de ser aprobada. Luego nos dice el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. ¿Y eso qué significa? Si esta ley que proponemos va a modificar alguna otra, si esta ley que proponemos es nueva, ¿qué obligaciones va a generar? Es el efecto jurídico de la norma. Imaginemos, por ejemplo, una ley que deroga otra ley. ¿Cuál es el efecto jurídico? Que deroga. ¿Y qué significa eso? Deja sin efecto, o sea, no se va a volver a aplicar la ley derogada. Y si es una ley de reforma constitucional, pues el efecto será que la ley que vamos a proponemos va a modificar el texto de la Constitución. Esa es la ley de reforma. Y ojo, solo se usa el término reforma cuando se va a modificar el texto de la Constitución. Cuando no es la Constitución la norma a la que se va a modificar, todas las proposiciones de ley tienen que ir con el título ley que modifica la ley A, B o C. Sumado a ello, nos dice también el formato que requiere que acreditemos lo que sería si habilitamos una determinada actividad, cuál será el impacto ambiental que genera. Eso en nuestro país no conozco que esté cuantificado. Sin embargo, por una formalidad igualmente se tiene que poner algún argumento que justifique y que complete nuestra iniciativa legislativa. Sumado a ello, nos encontramos con que, por supuesto, viene la parte resolutiva de la norma. Ese es el argumento. Ahora, ¿cómo resuelves? Viene artículo 1, objeto de la ley. Entonces, el objeto de la ley, ¿qué se pone? La presente ley tiene por objeto y se describe la finalidad para la cual ha sido construida la iniciativa legislativa. Como artículo 2, artículo 3, y aquí hay un tema interesante respecto de lo que es las formalidades. En el formato que les comento, se considera un artículo, por ejemplo, dice, deróguese todas las leyes que se opongan a la presente ley. Haciendo un análisis desde el punto de vista del derecho, considero de que eso debe ser cambiado. Y no debe ser una generalidad. Es decir, si yo sé qué ley quiero postular o qué estoy proponiendo, debemos poner de manera expresa. La presente ley deroga a la ley A, B, C o D. Asimismo, el decreto supremo número tal y normas siguientes. Pero no derógase todas las que se opongan a la presente ley. Reitero, es mi apreciación igualmente académica en cuanto a que debe ser de manera expresa, no de manera tácita.
Y, por supuesto, creo que a partir de ahí, culminar a que el Tribunal Constitucional igualmente no repita algo similar. El Tribunal Constitucional, amigos, cuando declara inconstitucional una ley que ha sido demandada su inconstitucionalidad, igualmente resuelve. Dice, declárase fundada la presente demanda respecto a la inconstitucionalidad de la ley número tal, y le agrega lo siguiente, y normas conexas. Oiga, ¿y quién es el que va a decir cuáles son las normas conexas? ¿Nosotros? ¿O usted, juez, tenía que decir cuáles son las normas que, además de eso, se derogan, producto de la inconstitucionalidad declarada sobre la ley que se ha demandado? Es decir, jóvenes, consideramos de que nos falta ordenarnos mucho, y ustedes son el potencial humano que quizás nos van a ayudar, y estoy seguro que si se comprometen con nuestro país, lo vamos a conseguir. Empecemos a corregir lo que está mal hecho. Y no porque se escuche bien, está bien hecho. Porque a veces se escucha bien, lo repetimos y creemos que está bien. Porque ni siquiera nos tomamos la libertad ni la molestia de decir, oye, ¿qué significa lo que ha dicho él? Simplemente nos vamos a un escenario de, si lo dijo fulano, además se escucha bien, solamente lo repito. Y eso no es correcto. Ustedes tienen que ser autores de su propio dicho. Y de lo que no saben, no opinen. Primero infórmense. Primero construyan un conocimiento básico sobre el cual tienen que opinar. Lo más noble del ser humano considero yo que es, no porque uno sea doctor o porque sea autoridad, lo que diga está bien dicho. Tanto así, fíjese, le dejo como anécdota lo que se habla de un expresidente, de un ex vicepresidente de Estados Unidos. Estaban en un conflicto y la prensa le dice, señor, usted es el vicepresidente del país más poderoso del mundo. Sí, le dice, pero usted no tiene nada. Hoy no, le dice, pero mañana puede ser que tenga todo. ¿A razón de qué? De que estaba en trámite el tener que destituir al presidente en funciones. El vicepresidente asume con todas las facultades. Consecuentemente, en nuestro país hemos escuchado frases, y probablemente lo vamos a seguir escuchando, como por ejemplo de expresidentes de la República, sobre temas de corrupción. Que lo tomen preso a fulano de tal. Ha sido un delincuente, que vaya a la cárcel. ¿Qué facultad tiene el presidente desde la Constitución y desde la ley para disponer quién va a la cárcel y quién no? No puede. Es solamente una declaración política para distraer el contexto de la responsabilidad del acusado. Los únicos que pueden tomar las decisiones sobre ese tema es el juez. Por supuesto, previa acreditación de pruebas de que efectivamente incurrió en la falta o delito del que se le imputa. Ni siquiera el policía nos puede detener por algo que no hemos cometido. Y así lo hubiéramos cometido, si no hay el mandato judicial, tampoco puede ser. Como dicen, salvo la flagrancia, es decir, que te encuentren cometiendo el ilícito. Bien, espero no haberlo cansado. Les agradezco por su atención. Y si tuvieran alguna pregunta, encantado de escucharlos. De mi parte sería todo eso por esta mañana. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Muchas gracias, doctor Rioja, Jorge Rioja, por su excelente exposición. No tenemos hasta el momento ninguna consulta de parte de los participantes, solo agradecimientos a la gran exposición que ha dado el día de hoy. Eh, Agradecer su participación y la participación de todos los participantes a esta conferencia.